Hola, muy buenas otra vez. Estamos retomando la jornada. En esta ocasión, la vicerrectora de Economía, Amelia Pérez Zabaleta, nos va a hablar sobre la jornada... la sostenibilidad ambiental en la universidad, un ejemplo de la UNED. Ella no se atreve a decirlo, yo diría que un ejemplo de éxito, pero bueno, ella nos lo va a contar ahora. Presentar a Amelia es muy fácil porque es compañera mía de departamento, amiga y demás. Entonces somos compañeros del Departamento de Economía Aplicada, es la directora de la cátedra QE de la UNED, ha sido directora del Centro de Madrid, actualmente es vicerrectora de Economía. A los que somos de la UNED no es necesario presentarla porque por una u otra función la conocemos perfectamente, pero aquellos que no sean de la UNED y que nos estén escuchando, hago esta breve reseña de ella. Y bueno, y nos va a hablar ahora básicamente de temas de sostenibilidad en la UNED. Insisto que es un ejemplo, yo diría, en algunos casos referente, y también diría que en gran medida, gracias a ella, ha sido una gran impulsora de medidas de sostenibilidad en la universidad. Y yo creo que nos vas a hablar ahora de eso. Y no voy a robarte más tiempo, simplemente bienvenida a Lugo, bienvenida a tu casa que es la UNED, pero al campus noroeste. Y muchas gracias por participar en esta jornada, que he de decir que siempre que a Amelia se le propone algo, siempre se apunta y siempre se apunta generosamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esta presentación de amigo, verdaderamente se nota, compañero y amigo. Gracias por esta presentación y gracias por estar aquí. Dices, bienvenida, yo me encuentro fenomenal aquí en Lugo, aquí con los colegas, compañeros y con los que sé que nos estáis viendo desde el otro lado. Bueno, ya he hecho una pequeña introducción al inicio de la jornada, de la importancia que tiene los ODS en la universidad. Y yo me voy a centrar en esta ponencia, que voy a intentar hacerla, que no extenderme demasiado para dejar tiempo a debate, a preguntas y a todo lo que se os ocurra. Y si entre medias pues queréis preguntar alguna cosa, pues me lo decís los que estáis aquí y con gusto pues contesto y completamos. La ponencia o lo que os voy a comentar gira en torno a la sostenibilidad ambiental en la universidad. He puesto un ejemplo, la UNED, porque tenemos que poner algún ejemplo. Muchas veces hablamos de temas y de cosas teóricas y no sabemos situarnos. Entonces, mi propósito ahora mismo es hablar de sostenibilidad ambiental. Me voy a centrar solamente en la parte ambiental, que es la que conozco bastante más. Y mi intención es que nos situemos en esa sostenibilidad ambiental dentro de lo que es el contexto en que nos encontramos, ver qué pasa en la Universidad Española, qué pasa en la universidad y qué pasa en los centros. Y ese es el objetivo. Como veis en el sumario que he presentado, pues tenemos una primera parte en la que voy a tratar de forma muy sintética, porque tampoco soy medioambientalista, ni bióloga, ni química, ni nada por el estilo, pero sí contemplamos cuáles son los retos del medio ambiente en el siglo XXI. Pasaremos después a tratar sobre qué es la sostenibilidad ambiental, y que yo espero que esté en la cabeza de todos y todos más o menos tenemos una idea y por dónde van los tiros. Después trataremos de qué pasa en la universidad española, qué está haciendo la Universidad Española por temas de sostenibilidad, para volver a descender después a la UNED y también poner algunos ejemplos posteriormente que nos encontramos en los centros de la UNED. Y terminaremos pues con una reflexión de retos que tenemos en la universidad, que tenemos cercanos, que no nos vayamos muy lejos. Bueno, empezamos con la primera parte, los retos del medio ambiente en el siglo XXI. Si lo pregunto qué es lo más importante o qué hay en el medio ambiente en estos momentos, pues casi todo el mundo va a hablar del cambio climático, lógicamente. Además, lo que ha sido la COP25 que se ha realizado en Madrid ha sido un impulsor enorme de del cambio climático y del conocimiento del mismo, aunque también es cierto, y yo voy a decirlo, que todavía mucho camino queda por hacer. Y voy a explicar por qué. Incluso en la universidad, incluso en la UNED, yo me encuentro y paso por allí y me siguen preguntando
a la semana pasada colegas nuestros, ¿por qué llevas ese pin, que es el pin de los ODS, que casi todo el mundo lo conoce ya porque nuestro presidente del Gobierno lo lleva ya y entonces eso ha sido más referente todavía, ¿no? Pero hay todavía muchas personas que no saben, aunque creamos y que estamos en la universidad, que en la universidad conocemos lo que son los ODS, todavía tenemos muchos compañeros, incluso en la universidad, que no lo saben. Por lo tanto, estas tareas de divulgación, de educación, de concienciación, sensibilización, todo este tipo de cosas son fundamentales para seguir con el discurso. Ese, por tanto, es un reto, el del cambio climático, las modificaciones en el clima que se están produciendo en el planeta y que nos van a afectar, que nos están afectando en estos momentos en nuestras vidas y que afectarán, no cabe duda, como decía Mayor Zaragoza en la presentación del Observatorio de los ODS antes de ayer, pues es un reto que tenemos en estos momentos. Otra emergencia de la que hablamos, estamos hablando de recursos naturales. Yo me dedico al agua y me he permitido poner el agua, pero es que es verdad, es que tenemos problemas con los recursos naturales, un agotamiento en determinados recursos y problemas de agotamiento y contaminación de algunos, y dentro de los que están y nos encontramos uno de los problemas fundamentales. No sé si se está viendo las pantallas o no. Sí, exacto. Uno de los problemas fundamentales es el problema del agua, de estrés hídrico. Nos falta agua para toda la demanda que precisamos, no solamente para beber, para ducharnos, para vivir, sino también para realizar determinadas actividades, como puede ser, no cabe la menor duda, la agricultura, pero también la industria y cualquier actividad que se desarrolle en el medio urbano. Y otra emergencia que tenemos y que también estamos viviendo mucho es el tema de los residuos. Estamos viendo por todas partes que nos está empezando a preocupar el tema de los plásticos. Estamos viendo cómo nuestros mares se están cubriendo de plásticos, de botellas, etcétera, cómo nuestros ríos también se están contaminando, la tierra, y que hay cantidades y cantidades de plásticos, botellas, pajitas, y iba a decir pipotes, que es lo que se dice en Iberoamérica, y que es un problema fundamental. Entonces, tenemos emergencias, nos hemos dado cuenta, llega el momento, y ese momento de la acción. ¿Y cuáles son los actores internacionales? Pues nos vemos en el contexto que hemos visto de Naciones Unidas con... Ya ha dado Mayor Zaragoza ese repaso, Naciones Unidas, con esa Agenda 2030, con ese Acuerdo de París del año 2015, que nos hace reflexionar y nos pone encima de la mesa que debemos transformar el mundo y que tenemos que pasar a la acción, claramente. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues yo me voy a permitir que hablemos de la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea? Pero la Unión Europea saca a finales del año pasado el Green Deal o el objetivo verde de la Unión Europea, en el que va a mostrar, desde el punto de vista ambiental, cuáles son los retos que se presentan y cómo, en principio, pretende actuar. Y además con un objeto de reflexión en el sentido de... atención, la mayor parte de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente que se estaban tratando en la Unión Europea se estaban tratando con normativas como podían ser directivas, que lo único que presentaban era: queremos cumplir un objetivo en un periodo determinado, pero que cada país haga lo que quiera. Y entonces los países tomaban pues determinadas medidas, están libres para tomar unas medidas u otras en temas ambientales. Pero ya con el Green Deal, ya la Unión Europea empieza a decir: ojo, ya no vale con esas directivas, vale con que tengamos que hacer ya una serie de normas que tengan que ser, sí o sí, cumplidas por todos los países en la Unión Europea. Voy a dejar el PDF para que cada uno luego lo pueda usar y se dará cuenta después de que, yo espero que pueda, que con cada línea pues tiene después la documentación a la que puede acudir para poderse ilustrar sobre los temas que estoy tratando. Y por último, pues he puesto en esos actores internacionales, pasamos al caso de España, en el que, bueno, pues se ve un profundo cambio y se ve una nueva actitud en el equipo, en el Gobierno de la Nación, en el que ya tenemos un Ministerio para la Transición Ecológica, algo que faltaba desde hace bastante tiempo y que
se pone manos a la obra en este proceso de toma de conciencia de los ODS y de, concretamente, los temas ambientales. Pero no es ese ministerio solamente, también son los otros que también están implicados de una forma u otra con el problema ambiental. Por tanto, estamos viendo que nuestro escenario ha cambiado, que estamos cambiando y que tenemos que seguir ahora atentos a cuáles son los procesos que estamos viviendo y cómo podemos adaptarnos y cómo, de primeras, cómo podemos adaptarnos, porque yo creo que en esta primera fase estamos todos en aspectos de voluntariedad. Pero no cabe la menor duda, como he dicho antes, y como también se plasma en la Unión Europea, que dentro de un poco de tiempo ya no será voluntario, sino que será obligatorio el cumplir determinados procesos. Aquellos que vayan a la vanguardia, aquellos que se hayan producido ya cambios importantes, pues no me cabe duda pues que liderarán entonces pues todo lo que se refiere a los aspectos ambientales. Y a permitir, decimos, ¿cómo está el mundo? Bueno, pues el mundo nos lo dice este informe de desarrollo sostenible que hace una agencia, voy a ver si salgo de aquí momentáneamente, y podemos ver con este informe cuál es la situación en el año 2019, es un informe de 2019, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Es curioso este informe, nos pinchamos en el primer objetivo, que es pobreza, y nos fijamos cuál es el escenario de todos los países en el mundo y vemos que la situación mejor es la verde, como podemos observar, y la situación peor es la... voy para aquí, es la roja. Vemos cualquier objetivo, el número 3, el de salud y bienestar, nos fijamos cuál es el panorama en el mundo, en este caso pues estamos bastante atrasados. Vamos a meternos en el tema del agua. Vemos dónde se están produciendo los mayores estrés hídricos en el mundo, o nos fijamos en el tema de industria, innovación e infraestructuras. La situación no es muy buena. Bueno, este es un informe interesante que nos puede hacer el recorrido de todos los países. Nos vamos a dar cuenta que en la mayor parte de los casos no podemos tener en la mayor parte del mundo todo verde, sino que estamos en proceso de cambio y un proceso que va a ser lento en el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a fijarnos en el tema de la vida y la tierra. Bueno, la situación no está muy mal, pero desde luego podría ser mejor. Voy a volver, si soy capaz de volver, aquí al PDF. Bueno, entonces, esa es la situación del mundo. Podemos observar cuál es la situación desde el punto de vista ambiental y, desde luego, tenemos bastante por hacer. ¿Qué pasa en España? En estos retos medioambientales, si nos fijamos qué pasa en España, cuál ha sido la evolución del cumplimiento de los ODS en España desde el último informe hasta el de 2019, nos damos cuenta que, bueno, hay un elemento dentro de los ODS de satisfacción, y es que no tenemos ninguna flecha para abajo roja, que en los informes anteriores sí lo teníamos. Y entonces ahora en España no tenemos ninguna flechita para abajo, sino que todas, bueno, o se está manteniendo sin mejora, o bueno, estamos mejorando, o efectivamente de un periodo a otro pues se ha producido una mejoría. Claro, la parte de la presentación, la diapositiva anterior sí que nos mostraba una situación bastante mala, pero lo importante también es ver la evolución, cómo vamos mejorando, ¿no? En este caso podemos decir que, bueno, pues en la mayor parte se puede producir pues un proceso de mejora o de, por lo menos, mantenimiento, mejora, no retroceso, y eso yo creo que es un motivo de interés en el tema de la consecución de los ODS. A mí, pues nos fijamos en el caso del agua, que es el que me ocupa, aunque no voy a centrarme bien en el agua, pues vemos que la mejora es bastante mayor y vamos en buena línea. Bueno, pues así nos vemos, en principio, en el panorama mundial. Vamos a centrarnos en sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, si yo pregunto, ¿hay alguien de los que esté aquí que quiere...? Yo he puesto aquí unas cosas primero. Tendría que haber pasado quizá después aquí, ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Yo pregunto, ¿sabemos dónde estamos? ¿Hay alguien que se atreva a decir, esto para que habléis vosotros, no solo yo,
lo que es la sostenibilidad ambiental. Estos muy callados, ¿eh? Esas cosas que hacemos para cuidar o para mantener en general el ambiente, desde una cosa tan sencilla como poner un contenedor para las pilas o, yo qué sé, o mil cosas, cuidar que no se gaste demasiada energía eléctrica tontamente o la calefacción, este tipo de señales que pueden parecer apenas por casa, pero que contribuyen. Nos está diciendo algún ejemplo para aquellos que no nos oigan, pues que la sostenibilidad ambiental va en la línea de la utilización de determinadas medidas, como pueden ser puntos limpios para recoger residuos, como ahorro de energía, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí vamos en esa línea. Lo que pretendemos... y ahí yo voy a discrepar un poquito, me vais a permitir que discrepe, porque hay que discrepar siempre, ¿no?, de alguien. Bueno, y fijaos, voy a discrepar de Mayor Zaragoza cuando dice: a mí lo del PIB me produce un poco de crispación, ¿no? Pero es verdad que los economistas, quizá porque somos economistas, pues pensamos que hay que medir. Las cosas hay que medir para saber dónde estamos. No vale decir, bueno, esto estamos haciendo mal, tenemos que medir continuamente y evaluar. Ahí están esos criterios, ¿no? Entonces, el PIB es una medida de crecimiento, nos está valorando pues cuánto somos capaces de producir de un periodo al siguiente. Y la sostenibilidad pues está ligada también al PIB. Los economistas antes no nos fijábamos más que en esa medida cuantitativa del PIB, pero en estos momentos esa medida cuantitativa del PIB, de decir cuánto somos capaces de crecer, la relacionamos íntimamente con la sostenibilidad. ¿Cuánto somos capaces de crecer manteniendo los recursos que tenemos y permitiendo que las generaciones futuras, como decía Brundtland, pues puedan tener acceso a los mismos recursos que tenemos en estos momentos? Y para medir qué es lo que se está utilizando pues últimamente es el tema de las huellas. Fijaos que he puesto ahí un montón de huellas, porque estamos hablando de la huella de carbono. Ya lo ha dicho la directora del Centro de Lugo, nos tenemos que fijar en la huella de carbono, es decir, nuestra actividad, cualquier actividad humana y cualquier actividad económica está generando una serie de emisiones de CO2 y que se van a la atmósfera y que están produciendo ese cambio climático, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues es importante saber el valor de esas emisiones para poder controlarlas, para poder reducirlas y para poder mejorar el medio ambiente. También hablamos de la huella hídrica. ¿Por qué? Porque toda nuestra actividad, desde luego somos consumidores de agua en todos sus sentidos, ¿no? Pero toda la actividad económica pues, es consumidora de agua. Hablamos de huella hídrica y decimos cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de arroz o 1 kilo de carne o unos pantalones vaqueros o cualquier cosa. Se necesita bastante agua, miles de litros y litros. Os invito a que busquéis esa huella hídrica que tenemos. La huella ambiental, que ya es un tema más complejo, la huella ambiental y huella ecológica, que lo que pretende es integrar también no solamente la huella de carbono, la huella hídrica, sino también otra serie de huellas de deterioro ambiental, incorporarlas. Bueno, pues es interesante que vayamos en esa línea de calcular nuestras huellas. ¿Por qué? Porque, efectivamente, nosotros producimos residuos, nosotros producimos pues, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y lo que tenemos que hacer al mismo tiempo es intentar, pues luego, compensar esa producción de residuos, esa producción de gases, etcétera, para poder mantener ese ambiente sostenible que queremos. Y eso está ligado todo también a otro concepto, que es el concepto de economía circular, del que se está hablando pues muchísimo en los procesos económicos, ¿no? Porque también la economía estamos cambiando. Yo prefiero hablar pues, de que es como cuando hablamos la medicina ha sido siempre medicina, desde los orígenes, y eso que antes se operaba sin anestesia y todo lo demás. Bueno, pues la economía, desde los orígenes, es economía. Efectivamente, ahora hablamos de economía circular, pero no es que haya cambiado la economía, es que se están introduciendo cosas nuevas que antes no se pensaban y que tenemos que introducir en nuestros procesos. Esa economía circular, que se basa en las 3 R's, bueno, ya le sumamos 20.000 R's, ya hay un montón de R's, pero bueno, básicamente consiste en la reducción del consumo de materias primas o de bienes, en el reciclaje,
y en la reutilización de los mismos, ese proceso puede permitir y permite que nos vayamos introduciendo pues, en esos criterios ambientales y en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental. Y voy a meterme ya en un plano de lo que es la sostenibilidad ambiental en la universidad. Estamos en la universidad y, como se planteaba anteriormente, ¿en qué participa la universidad? Pues la universidad participa primero en educación. Y esa pregunta que se hacía anteriormente de qué pasa con los procesos curriculares, etcétera, pues en estos momentos verdaderamente se está produciendo un cambio. Ya voy a plantear después cómo la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, lo que llamamos la CRUE, está produciendo con una serie de directrices que van en la línea de que en todas las titulaciones que se están ofreciendo en la universidad se vayan produciendo pues esa integración de los currícula con temas ambientales o con temas también relacionados con otros criterios de ODS, como es igualdad de género y otras muchas cosas más, ¿no? Paz, justicia, hambre cero, etcétera. Todo va impregnado. Yo sí puedo decir que, por ejemplo, yo me dedico a la economía, pues en nuestros programas hemos introducido, lógicamente, lo que es la economía ambiental, lo que es la economía circular, incluso pues en los trabajos fin de grado y fin de máster, pues el tema específico es los ODS, economía ambiental y economía circular, transformando, lógicamente, pues los anteriores currícula que se impartían, pero no solamente en lo nuestro, está ocurriendo yo creo que prácticamente en todos los ámbitos, en cualquier profesor que, desde luego, está viendo que la docencia pues, está incluyendo mucho más cosas, ¿no? Desde luego también, no solamente en la educación o en la docencia, en la investigación. En la investigación en la universidad se ha producido una transformación enorme. ¿Por qué? Porque los investigadores, los profesores investigadores se han dado cuenta de que tienen que investigar en todo lo que está relacionado con los ODS y todo lo que está relacionado con el medio ambiente, concretamente. Y están accediendo también a convocatorias internacionales o nacionales en las cuales, bueno, pues es donde se prima, donde se prima todos estos análisis, estudios e investigaciones relacionados con el medio ambiente. La universidad también participa en la transferencia y en la divulgación, y es lo que estamos haciendo. Jornadas como esta, actividades de todo tipo que permiten llegar a todos los ámbitos universitarios y no, mostrando los cambios que acontecen. Pero, sobre todo, lo que yo creo que debe impregnar en toda nuestra actividad es la gestión y el buen gobierno de la universidad. Es decir, podemos enseñar lo que queramos, podemos investigar todo lo que queramos, podemos difundir y hacer jornadas de todo lo que queramos, pero si nosotros no predicamos con el ejemplo, digo yo, pues no hay absolutamente nada que hacer. Esto como en casa, que tú al niño le puedes decir no hagas esto o haz lo otro, pues lo mejor, pero si lo hace el padre ya lo hemos fastidiado, no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues en la universidad nos ocurre lo mismo y entonces yo creo que eso es una reflexión y es un elemento que tenemos que tener todos, absolutamente todos en cuenta a la hora de cuando estamos trabajando en este tipo de cosas. Por eso, pues aquí reflejo un poco tres aspectos que voy a desarrollar un poquito más. ¿Qué es lo que está haciendo la Universidad Española? ¿Qué es lo que se está haciendo en el mundo desde el punto de vista universitario y ambiental? Y qué es lo que se hace también en nuestro ámbito. Partamos primero de lo que es la CRUE Universidad. En la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que todos lo conocemos, porque hacen manifiestos de vez en cuando hay algún hecho relativo a las enseñanzas o a la Universidad Española, bueno, pues tiene un apartado muy específico que se llama CRUE Sostenibilidad, dentro del cual nos hemos integrado totalmente. Hasta el año pasado, hasta que este equipo de gobierno, la única persona que representaba era precisamente María José Bautista, que estaba en la parte de curricular
precisamente de la enseñanza de los ODS, pero en los planes de estudio, pero ya hemos entrado a participar activamente en un análisis que hace ese grupo de trabajo se titula La sostenibilidad ambiental en las universidades españolas. Hasta el informe del año pasado, pues la UNED no estaba, hemos empezado a participar este año, y yo creo que es muy interesante porque este estudio lo que nos muestra es cuál es la situación ambiental de las universidades españolas en todos los ejes, pero no te viene a dar un ranking exactamente de qué pasa con la universidad. Quiero decir, cada universidad sabe cómo está, pero no se pone en un ranking para que se vean las malas y buenas, porque lo que importa es que cada uno se evalúe, que tenga una autoevaluación y que se pueda producir una mejora posteriormente, que no se creen conflictos entre unas universidades u otras, ¿no? Pero sí te viene a dar lo que es el marco de qué pasa con las universidades españolas desde todos los aspectos ambientales. Y yo creo que es importante que accedáis a este análisis porque se ven los distintos ítems y los distintos objetivos que se evalúan dentro de la universidad y por los cuales vamos a ser evaluados también. Y eso yo creo que es verdaderamente interés a la hora de trabajar. Nos vamos a otro informe, el Green Metric, donde ahí sí, la Universidad de Indonesia ha elaborado, lleva ya trabajando el Green Metric, que es un ranking de universidades desde el punto de vista ambiental. ¿Cuál es la diferencia con respecto al otro? Que aquí sí que hay un ranking y además el proceso es complejo. Todavía la UNED no nos hemos metido. Y dice, pues no nos hemos metido. ¿Por qué? Pues no nos hemos metido porque hasta ahora pues el hacer el ranking la verdad es que es un poco complejo, no es contestar una pequeña encuesta. Pero también, y lo que yo quiero hacer, porque es lo que estoy llevando dentro de la UNED, la parte ambiental, es evaluarnos antes de entrar, a ver si resulta que vamos a estar los últimos y encima vamos a aparecer allí al final. Entonces, bueno, esto no lo voy a decir por ahí, ¿eh? Bebo, que beba, gracias. Esto no lo vamos a decir, ¿no? Pero vamos a autoevaluarnos un poco antes, a ver cómo estamos, porque esto de los rankings ya sabemos que en la UNED, pues la verdad es que no salimos normalmente muy bien parados si nos comparamos con otras universidades. Sí que es cierto, como luego diré posteriormente, que yo creo que desde el punto de vista ambiental sí salimos bastante bien parados si nos comparamos con el número de alumnos, puesto que las instalaciones que tenemos, infraestructuras y todo lo demás, verdaderamente pues tienen un menor impacto ambiental, puesto que no son tan grandes como verdaderamente las que tienen pues, alumnos en las aulas, y vemos los indicadores de cualquier aspecto ambiental con el número de alumnos que se tienen y los metros cuadrados, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un informe en el que estamos trabajando en la universidad y que yo espero que a finales de este año ya podamos integrarnos de una forma coherente y saber por dónde vamos. Voy a entrar en la UNED. Entramos en la UNED y dentro de la UNED pues hay varias patas, ¿no? Ya hemos hablado del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales, que tiene el Observatorio de ODS, en el que se va a desarrollar pues una serie de elementos de medida. En cualquiera de las fichas podemos entrar, lo que pasa que hoy no, aquí no. Una serie de elementos de medida que nos van a permitir conocernos cómo estamos en todos los ODS para mejora. Y ahora ya podréis entender un poco más, aparte que me dedique a la cátedra del agua, que esto no es el objeto de esta charla que estoy dando, que el Vicerrectorado de Economía tiene dentro de sus objetivos o dentro de sus cometidos la parte ambiental en la UNED. ¿Qué cometido? Y en ese cometido de la parte ambiental es donde nos enmarcamos dentro del observatorio de los ODS. Pues primero, con la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento. En la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento, la OTON, lo que nosotros llamamos la OTON, es una oficina dedicada a las infraestructuras. Muchos de vosotros la conocéis y es ahí donde veremos que se está realizando una serie de políticas en pro de la sostenibilidad ambiental en la universidad. Política energética,
registro de la huella de carbono, política de reducción de consumo de energía y también de agua, etcétera. Vemos que están ahí una serie de objetivos. El ODS 6 se refiere al agua, se registra el consumo de agua, el saneamiento, un plan de gestión sostenible. El ODS 7, la política de gestión de la energía, y el ODS 13, la acción por el clima. Y también dentro del vicerrectorado se encuentra la oficina de planificación, que es donde se ha reunido todo lo que es el plan estratégico de la universidad de 19-22, y en esa oficina de planificación, dentro del plan, pues está la muestra de lo que es la parte ambiental. Y ponemos aparte gerencia, aunque está desde luego yo creo que es transversal en toda la universidad, la consecución del objetivo del ODS 12, que es la contratación y consumo responsable, porque se está introduciendo en cualquiera de las acciones de contratación y de compras los criterios ambientales que en cada uno de los de las actividades se consideran oportunos, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos es el momento en el que pues se están tejiendo los mimbres para el desarrollo de lo que es, no políticas aisladas, que no es lo que queremos conseguir, o sea, una gestión sostenible de la universidad no consiste en poner puntos limpios para recoger plástico. Por supuesto que contribuye, y contribuye mucho, y además son medidas muy visibles, pero todo debe estar insertado en una política medioambiental universitaria, porque si no, pues muchas veces, como nos pasa en economía, unas políticas se tapan a otras y verdaderamente no se logra el objetivo global. Como he dicho, una parte importantísima, yo creo que importantísima en la sostenibilidad ambiental es la medición. Es decir, necesitamos datos para poder elaborar indicadores y para que esos indicadores nos permitan tomar medidas de política ambiental y de política general, de política universitaria. Por eso, en el portal de datos abiertos de la UNED, si entramos en él, pues vamos a encontrarnos con el informe de huella de carbono y una serie de datos sobre consumo de agua, consumo de electricidad, consumo de gas, indicadores energéticos, estrategia de eficiencia energética, etcétera. Esto podemos decir, no es que se haya hecho ahora, esto lleva haciéndose ya desde hace varios años, pero cada vez podemos decir que lo vamos completando bastante más para poder tener pues una evolución a lo largo del tiempo y para poder tomar medidas oportunas. Una de las cosas, quizá la más significativa, es el registro de la huella de carbono. Como habéis visto, en el portal de datos abiertos se está tomando medidas, se están realizando mediciones, pero hasta el año pasado, en el Consejo de Gobierno de marzo del año pasado, no se aprobó el cálculo de la huella de carbono y el registro de la misma. Se ha aprobado, el registro tiene que ser aprobado por una instancia pues, el máximo órgano de representación de la universidad, el Consejo de Gobierno, y para poder registrarse es preceptivo. Yo creo que ha sido un hito, se estaba esperando y esto se tiene que continuar. ¿En qué consiste el registro de la huella de carbono de la UNED? Bueno, pues lo que se trata, como se muestra, es en evaluar, como he dicho antes, el impacto que hay en una organización, concretamente en la UNED, en función de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que se pretende es seguir pues, la normativa al respecto. Por eso es muy importante que entre todos los centros nos coordinemos para ir en la misma línea, porque si no vamos coordinados y cada uno pues, mide las cosas de una forma o de otra, etcétera, pues verdaderamente no vamos a lograr el objetivo global. Entonces,
seguimos la metodología que se aplica en el Ministerio y esa metodología, bueno, pues se pretende llevar a todos los centros para que vayamos en la misma línea. El Ministerio, bueno, ahora mismo estamos en transición ecológica. Esta es una diapositiva que cogí de la presentación de la huella de carbono, pero como veis, lo que se pretende es que toda la UNED desarrollemos la misma técnica, los mismos elementos de medida para el registro de la huella de carbono convenientemente. También en la OTON, en la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento, bueno, pues como se ve desde el año 2000, se empezó ya en el año 2000 con los primeros avances hasta el 2018-2019, pues ha habido una serie de referentes y de cambios que se han ido introduciendo poco a poco y que yo creo que, luego la vicerrectora adjunta de Comunicación y Marketing esta tarde lo va a hacer, lo que nos falta sobre todo es darle visibilidad y comunicación, porque parece que la UNED no está haciendo nada o que se hacen cosas así como que no tiene mucho sentido y verdaderamente estamos haciendo cosas importantes, pero no las estamos transmitiendo, no se han transmitido, no se empiezan a transmitir hasta ahora de una forma adecuada. De hecho, si a cualquier persona de la universidad, por mucho que se haya aprobado en el Consejo de Gobierno la política energética o el registro de la huella de carbono, le preguntas qué pasa, pues te dirá, pues no tengo ni la más remota idea, no sé ni lo que es eso, ni para qué sirve. Ya vamos a fijarnos que si nadie sabe, bueno, que si algunas personas no saben ni lo que son los ODS, ni lo que es lo que puede representar el PIN que se lleva o no, pues vamos a imaginarnos que en este sentido pues las cosas son más complicadas. Incluso aunque hagamos pues, jornadas, divulgación, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos hitos y todos estos cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, la verdad es que no se ha trasladado a lo que es la comunidad universitaria y tampoco se ha hecho llegar, yo creo que es el momento de los centros ahora, tampoco se ha hecho llegar a los centros la importancia de ir al unísono en todas esas líneas. Lo hemos empezado en la parte económica. Desde aquí ya voy a agradecer a todos los que estáis aquí en otro lado todo el esfuerzo que habéis hecho en la parte económica de los centros, me miráis así, pero desde luego ahora os vais a dar cuenta de que vais a tener que hacer un gran esfuerzo después en lo que es la parte ambiental, que yo creo que además es más visible y es más amigable que lo que es la economía, más ambiental. Aquí va a venir una foto, pero bueno, fijaos, hemos tomado una serie de medidas de utilización de fuente de agua filtrada, que también, pues hay por ejemplo aquí en Lugo, aquí abajo hay unas fuentes de agua que se usan, jarras, botellas de uso individual, aquí nos han dejado la que han traído en Lugo, pues botellitas de borosilicato que estamos introduciendo también en la sede central, la retirada de vasos de plástico, nos hemos acostumbrado un poquito mal a que tengamos un vaso de plástico para uso, pero hay que retirarlos, ¿no? Porque si seguimos usándolos, decimos, si seguimos teniéndolos a disposición, pues seguiremos usándolos, lógicamente. La utilización de vasos de papel reciclable, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas medidas podemos decir que tienen como más impacto desde el punto de vista del personal, del profesorado, del PAS, de todos los ámbitos, de los alumnos incluso. Hemos tomado una medida que es la retirada, bueno, porque necesitábamos espacio, nos habíamos dado cuenta, yo os he puesto la foto para que lo veáis desde fuera y os invito a que si alguien quiere alguna valija, pues nos lo diga. Hemos retirado las valijas de exámenes, hemos pasado de la valija física, donde se llevaban los exámenes a los centros, a la valija virtual. Bueno, pues al principio nosotros lo vimos como una necesidad de espacio, pues que se estaba ocupando pues, un espacio, estas valijas que utilizábamos para el transporte, pero en la medida que tomamos de reparto de valijas entre el personal de la UNED, hay quien ha valorado esto como una medida ambiental importante. Dice, no has tirado las valijas, no las has llevado a destrucción de tal, estás dando otro uso. Digo, bueno, pues mira, vamos a tomar como una acción.
Bueno, esta y la otra acción verdaderamente son acciones, como estoy diciendo, aisladas, pero que tienen que ir engrosado en una política universitaria general, de una política conjunta, lógicamente, y de una necesidad de acciones en los centros. Y voy a ir más rapidito para que dejemos más tiempo para el debate. Voy a entrar en las acciones de los centros, qué es lo que estamos haciendo en los centros. Y voy a empezar por Lugo para que se vea. Ya la directora ya ha mostrado antes cuál es el proyecto, naturalmente. Y yo creo que estas iniciativas verdaderamente son iniciativas pues, que hay que apoyar, hay que secundar y hay que hacer que se transmitan a todo lo que es la universidad, ¿no? Como ya lo has comentado antes, pues no me voy a meter mucho más con el asunto. Nosotros, dentro de la cátedra ACUAE, el año pasado, y como tengo que hablar de mi libro también, pues tengo que hablar, iniciamos un proyecto que es el logro de los ODS en la UNED y en los centros asociados. Atención, Claudia, que puse centros asociados porque todavía no habías llegado tú, esto hace 2 años, de la UNED, a través de la reducción del consumo de agua. Has visto que por ahora me he portado bien, pero esto no es que se me haya pasado, es que es antes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Fomentar la consecución de los ODS. Y entonces lo que hicimos fue un proyecto piloto con 7 centros, que son los que tenéis ahí, que los voy a nombrar, Calatayud, Cartagena, Madrid, Pontevedra, Segovia, Tortosa y Valencia. Algunos, Pontevedra y Segovia, estáis aquí. ¿Y qué es lo que pretende? Pues introducir pues, los mismos elementos de medida que se utilizan en la UNED para la reducción, primero para medir los consumos de agua y de energía e intentar pues, esa reducción a lo largo del tiempo. Como veis, es fomentar la transparencia en materia medioambiental, ¿no? Un compromiso con los ODS y, por tanto, también una medición fundamental para conseguir el objetivo. Se hizo un protocolo de medición y difusión de consumos de agua y energía. Estamos hablando de energía, de electricidad, gas y gasóleo. Un análisis de consumos y luego se han difundido los resultados. ¿Qué tengo que decir de los resultados? Este informe es similar al informe, no es similar, no tiene nada que ver, ojo, pero quiero decir que en cuanto a su concepción es parecido al que hace la CRUE en el tema de sostenibilidad, es decir, se dice cómo están los centros en general, pero no se dice qué es lo que pasa en cada centro para que ninguno se sienta mal, sino que nos veamos, cada uno pues tendrá sus datos para saber cuál es la situación particular, ¿no? Y entonces yo creo que se han obtenido verdaderamente unos resultados interesantes. Primero, como había dicho antes, bueno, pues efectivamente si comparamos los consumos de agua y energía de los centros de la UNED comparado con cualquier otro edificio, organización, etcétera, se ve que los consumos son bastante menores, por tanto, bueno, yo creo que puede ser la UNED un referente y se ven que existe, por supuesto, una heterogeneidad de los centros. También es cierto que, si habéis visto, pues se cogieron un poco pues, de toda la geografía española pues, para tener un poco referentes, ¿no? También de los distintos campus. Y lo que yo quiero resaltar, ¿no? Bueno, pues que se realizaron una serie de propuestas, pero para mí la propuesta fundamental es que este tema tiene que llevar a todos los centros asociados. Entonces, yo ahí pido sí la colaboración. Estamos estableciendo estrategias para poder tener un programa que nos permita que podamos trasladar a todos y que cada uno se pueda hacer sus autoevaluaciones y que luego les pueda permitir pues, el calcular la huella hídrica, la huella de carbono y luego todo lo demás, bueno, pues de una forma sencilla para poder luego aglutinar. Un poco más o menos como hemos hecho, como hacemos con las cuentas de la UNED, los presupuestos, que los centros han hecho sus presupuestos y eso luego pues se incorpora al general de la UNED. Bueno, pues aquí poderlo hacer de la misma forma, de forma que podamos ser más potentes y que podamos ver esa imagen que tiene la universidad, que yo creo que es fundamental en esa línea. Y llego ya al final, porque he contado una serie de cosas, se me han olvidado muchas, voy un poco acelerada, pero es que quería contaros mucho.
Y yo pongo nuestros retos. Decía Víctor que decía que la UNED, un ejemplo, no. Yo había puesto el título, 2 puntos, o sea, la sostenibilidad ambiental en la universidad, 2 puntos. Un ejemplo, la UNED, pero un ejemplo para decir dónde estamos y dónde vamos, pero no es un ejemplo es un ejemplo a seguir porque estamos trabajando mucho, pero no es un ejemplo total y cerrado, porque nos quedan muchos retos por conseguir y retos de gobernanza y gestión, y los señalo aquí sin vergüenza porque el objetivo es que entre todos cumplamos estos retos, que para eso estamos aquí, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los retos? Primero, pues que consigamos que se muestre en web y en comunicación en general, pues todo el panorama de una forma compacta que nos permita decir, tenemos una política ambiental seria, coherente e integrada, y que además nos permite, está integrada no solamente entre nosotros mismos, sino que nos permite tomar decisiones y nos permite ser fuertes desde el punto de vista ambiental y yo estoy segura de que fuertes para poder, voy a utilizar una palabra que no gusta mucho, pero bueno, pero que los economistas decimos, para vendernos, porque es que en el fondo estamos enseñando cosas y tenemos que decir que lo hacemos muy bien y además somos sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por eso está la página web y comunicación. Tenemos un reto muy gordo, que es el tema de residuos. Es uno que tenemos que abordar, que no se ha podido abordar todavía de forma integral. Y digo de forma integral porque sí tenemos medidas puntuales en la UNED y tomamos todos pues, desde el punto de vista recogemos botellas, recogemos pues cartuchos de tinta, un montón de, vamos al punto limpio con los ordenadores, con todo, pero no tenemos en los laboratorios también es muy importante, tanto en Madrid como en el resto de todos los centros que tenéis laboratorios, pues tener pues ese tema cubierto, ¿no? Pero debe ser, o sea, yo creo que más integrado y mejor. Yo creo que el tema de residuos todavía tenemos mucho camino por hacer, que está relacionado también con tener puntos limpios de verdad, es decir, no cosas disgregadas, sino verdaderamente compactas. Y como he dicho, bueno, pues efectivamente ese análisis de consumo de agua y de energía, que yo creo que es el primer paso, es lo que se está haciendo en todas partes, ¿no? Y al proceso que debemos dar continuidad, desde luego. Y como vuelvo a reiterar, pues el tema de la coordinación es fundamental para que lo llevemos todo a efecto. Y por mí nada más, hemos llegado al final, por lo menos de esta primera parte, para que podamos empezar a compartir todas cuestiones. Pues muchas gracias, es vuestro turno, ¿eh? Bueno, si hay alguien, y luego si no, pues por correo electrónico aquí, que ya dice, pues yo quiero sumarme a esto y hacer tal. Yo estoy recogiendo ahora, tomo notas, ¿eh? Sí, Rafael Cotelo. Una buena exposición, y hay una cosa que me ha llamado la atención y me dio un vuelco en el corazón cuando vi las valijas de exámenes, un parte de la historia de la UNED también, y como lo he vivido, yo creo que todos los centros deberían tener un espacio visible para los alumnos con la evolución de los exámenes y el ahorro en la huella de carbono. Pues yo creo que cuando se hablaba de la valija virtual lo veíamos como algo futurista, y para eso es imposible. Luego la valija retorno, bueno, ya era lo más. Y de aquello que nos parecía futurista a lo que estamos viviendo hoy, lo que se está ahorrando en transporte, en papel. Bueno. Esa es la idea, por eso lo habíamos puesto. Muchas gracias, Rafael. Yo voy a repetir para los que nos están viendo y escuchando por streaming, que Rafael acaba de comentar que un tema muy importante es el tema de las valijas, o sea, los que hemos vivido efectivamente la UNED desde los orígenes y hemos vivido esa valija física, que antes, ahí están las metálicas que han sufrido, yo he aprendido mucho, ha habido 25 ediciones y compras, y antes había de cuero y de madera, que duraron durante un poco tiempo.
Y ahora, efectivamente, pues este cambio a la valija virtual ha sido fundamental y va en la línea precisamente de lo que es el tema ambiental. Fijaos que cuando a veces se toman medidas, es verdad, y cuando planteamos el tema de la valija, bueno, necesitamos el espacio, hay que ver qué hacemos, todo lo demás, no la vimos tanto como un tema ambiental, como cuando la respuesta de todo el personal fue, es que esto es una medida ambiental, ¿no? Totalmente, entonces sí que pretendemos hacer. Pero además una medida ambiental que, como me han dicho en comunicación, ha sido cuando se ha puesto en stories, en Instagram y tal, lo más visto del mundo mundial. Y digo yo, pues es que, vamos, es que nos ven más que cuando cambiamos los grados. Y entonces yo creo que esas cosas hay que reconocerlo, ¿no? Que es verdad. Y te quedas como asombrado y te da satisfacción, ¿no? Ese tipo de cosas. Decir, bueno, pues que se ve reflejado. Y que todos los centros, o sea, se ofreció a los centros y muchos de los que estáis aquí habéis pedido, se han mandado algunos, sí, Orense está aquí, ha sido un pedido, Para meter a unos cuantos. Sí, porque llevas algunos, Y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces no nos damos cuenta ni de nuestra historia, pasa tan rápido todo que no te da tiempo. Sí, Víctor, puedes venir aquí a acompañarme porque como eres participador especial, así te oyen y no tenemos que repetir. Sí, simplemente, abundando en ese comentario, también como economista querría romper una lanza por la economía. Es decir, esta medida concreta es una medida ambiental, en esencia, pero que probablemente se adoptó por dos razones. Y la primera de ellas fue económica, y fue por ahorrar. Es decir, la economía no está reñida con el medio ambiente. Se ahorraron unos costes tremendos en transporte vinculados con el medio ambiente. En papel, yo recuerdo también los orígenes, la cantidad de papel que es tanto en la sede central como en los centros despilfarrábamos con los exámenes, y ahora no sucede. Y luego hay un corolario, que es ambiental, económico o económico-ambiental, y luego, por ejemplo, que no se pierden exámenes. Antes pasaba a veces y ahora no se pierden exámenes. Y el servicio que se da a los alumnos. Podemos un poco presumir del tema de la valija virtual porque ha funcionado y funciona bastante bien y de hecho se ha utilizado en algunos casos como modelo para otras empresas. Es decir, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de economía y estamos hablando de medio ambiente, de tres variables muy interrelacionadas con objetivos, con sostenibilidad y que son, como decía nuestro compañero el tutor que sacó el tema en la ponencia anterior, son transversales a todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Sí. Bueno, además no están reñidas porque en el Vicerrectorado de Economía está Economía y Medio Ambiente, o sea, exacto, está exacto. Total. Tenemos una vicerrectora convencida. Más cosas. Bueno, no hemos dicho, bueno, no he querido entrar en todas las medidas que además se pusieron manifiesto en el estudio que se están tomando en los centros, ¿no? Hemos dicho algunas, pero el tema del cambio de luces, a luces LED, hay cantidad de medidas que se están tomando en los centros que todo requiere pues que integremos y yo confío en que en un breve espacio de tiempo, porque nos han prometido, y ya viene la relación de puesto de trabajo, que vendrá alguien de ciencias ambientales para cubrir este área dentro de la universidad, y yo creo que antes pues vamos a ir preparando para que todo sea un hecho. Yo espero que en un año. Hombre, los temas de la administración todos sabemos por nuestra experiencia en muchos casos no son todo lo ágiles y rápidos que uno quisiera. Pero también es verdad que una vez que se ponen en marcha son muy difícilmente parables, valga la expresión. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que quizá hablo en nombre de muchos desde los centros. Yo siempre presumo, entre comillas, de la doble perspectiva, sede central como profesor y director de un centro, que se agradece muchísimo desde los centros el que se tenga en cuenta las decisiones, las medidas, las políticas e incluso la adopción de determinadas decisiones que se incluya a los centros. Por ejemplo, probablemente se hablará de compras conjuntas, de orientaciones conjuntas, pero algo tan simple como dar directrices, en el aspecto económico lo tenemos bastante claro, pero en aspectos medioambientales también. No todos los centros
yo siempre lo digo, tenemos diferentes tamaños, tenemos diferente personal y agradecemos cualquier sugerencia o guía o orientación porque no tenemos gente preparada en todos los casos en estos aspectos, pero sí que somos, y eso también creo que como vicerrectora de Economía lo ves muchas veces, intentamos serlo por lo menos gente disciplinada que queremos a la UNED desde los centros y se agradece esto y lo digo también para poner de manifiesto que sigamos trabajando en eso, en esa línea de contar con los centros en todos los aspectos. Porque, como le decíamos esta mañana a la alcaldesa, ellos son UNED, pero obviamente nosotros somos UNED, sin ninguna duda. Menos mal que no has dicho más, ¿eh? Pues, ¿tienes por allí una pregunta o un comentario? Nada, Puedes subir también si quieres, ¿eh? No, tranquilo, ven. Resulta que nosotros, yo soy personal de Lugo y trabajo bastante en el programa Naturalmente que tenemos en el centro. Entonces, algo que nos llama mucho, que tenemos especial interés, es en casos de resiliencia, lo de hacer, digamos, debilidades a nivel social, en este entorno, por ejemplo, en el entorno del Miño, hacer de las debilidades fortalezas. Entonces, yo quería lanzar el guante a la universidad, ya que la felicito por este trabajo y por este proyecto tan importante como es el del observatorio, y si podían hacerse igual concurso de ideas o de ejemplos que hay a lo largo de todo el territorio, de casos de resiliencia donde en los municipios donde se asentan nuestras aulas, nuestros centros, pueden mostrar a los demás cómo una debilidad puede convertirse en una fortaleza haciendo un trabajo, un plan de acción. Yo pongo el caso de un municipio que tenemos aquí. Nosotros desde el plan que hicimos en la universidad visitamos a muchos alcaldes de toda la provincia y a presidentes de la Diputación, presidentes de mancomunidades. Entonces nosotros le pedíamos qué ejemplos podían tener acerca de este tipo. Entonces tenemos un caso de un vertedero que se quemaba todo tipo de basuras y cómo se hizo un plan de acción en el que se ha sacado el vertedero, se llegó a sellar y se llegó a replantar por el alumnado de toda una comarca y llegó a ser un cinturón verde de un municipio. Entonces, ¿cómo en base a eso podíamos ejemplarizar de la propia universidad casos que ocurran en el resto de España para que puedan ser implementados o cogidos de ejemplo por otras partes y así colaborar un poquito a cerrar, digamos, esos círculos de debilidades y hacernos un poquito más fuertes? es decir, que incluso el observatorio... Resume entonces lo que ha dicho para que... Resumir, un representante del personal del centro de Lugo, Carlos, estaba comentando, a ver si soy capaz de resumirlo, una sugerencia, entiendo yo, para ver, lo voy a interpretar un poco, que actuaciones, medidas que se lleven a cabo en diferentes centros, aulas, en todo caso en el ámbito de nuestros centros, se compartan con otros centros, entiendo yo, y ahí es lo que iba a comentar, para que sirvan de referencia, de modelo y diría yo incluso de idea, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace en Lugo a lo mejor en Cartagena le sirve la idea. Medidas similares en el campo en el que se puedan interpretar, copiar directamente o reinterpretar en base a esa idea fundacional que tuviéramos en nosotros. Exacto, que la UNED un concurso de ideas o un concurso de ejemplos o un álbum de iniciativas que se vieran donde se pueda observar qué tal funcionan y poderse hacer en otros sitios. Sugiere un concurso de ideas o un premio incluso de la propia universidad. Creo que a una buena idea aplicar en otros sitios. Premio o incluso interpreto yo también o aporto yo también que en cualquier caso lo mínimo que se conseguiría, que creo que es mucho, es visibilizar. Visibilizar nuestra acción social y nuestro compromiso con el territorio. Eso es. Tomamos nota, mira, estoy tomando nota de verdad, ¿eh? Tomamos nota y lo que es... más cosas. En cuanto a premios, hay una cosa muy importante. Fijaos que en el día de la presentación del observatorio se dieron los premios de Banco Santander, también de ODS, y que yo creo que estos primeros premios y otros que había pues van a seguir todos los años. Así que os animo a que echéis un vistazo para integraros. Pero en cualquiera de los casos le damos una vuelta para futuros premios en esa línea. No, yo solo quería puntualizar, que Carlos decía que es muy importante que convertir las debilidades en fortalezas. Sí. O sea, o en retos. No copiar el ejemplo, sí que también, para mejorar el desarrollo sostenible, sino que en el caso de la carencia que mostraba
comentaba, no sé si te hablabas de que, Carlos, de que hablas del vertedero. Sí. Eso, que convirtieron el vertedero en una zona verde. Bueno, pues eso podría Exacto. copiarse. Una debilidad, transformarla en fortaleza. Y yo quería puntualizar desde mi punto de vista también como economista. Somos economistas. Que has cumplido. ¿Que has cumplido? Que has cumplido. Lo que es la terminología de desenvolvimiento sostenible, desarrollo sostenible, es una terminología propia económica, que es un desarrollo conjunto de lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, es conjunto, no está reñido la economía con lo ambiental. Mucha gente cree que sí. Aquí estamos de acuerdo en que la economía no está reñido con lo social y con lo ambiental. Es que de hecho tiene que ir unido, es que si no va unido... El desarrollo sostenible es eso. De hecho, social, exacto. ambiental y económico. Y de hecho abundo en la idea, lo sostenible puede ser una oportunidad económica, al hilo de lo que hablábamos. Y lo económico ayuda a lo sostenible. Efectivamente, lo económico ayuda a lo sostenible, así es. Más, había visto otra mano por ahí, me había parecido. Sí. ¿En el foro hay alguna...? Me acerqué para preguntar, nada, había un comentario sobre algún centro, sobre Málaga, que les gustaría que se hiciese algo parecido a lo que se estaba haciendo en el centro de Lugo. Ah, bueno, nos vamos a Málaga, ¿verdad? Bueno, pero bueno. También los que estáis aquí, ¿eh? Perdón, No nos vamos. los derechos de autor están en el campus noroeste. Ah, Málaga bien, debería bien, hablar bien. con nosotros. Málaga debería hablar con nosotros. Claro, a ver. primero que pasen por el campus. Querido Luis, Málaga debería hablar con nosotros. Pues en principio no, a mí me gustaría también a lo mejor pues comentar la importancia pues de los centros también de que trabajen juntos pues tanto a nivel de campus como pues a nivel particular, o sea, de centro con el que tienes más cerca o con el que tienes más pues empatía o interacción. Porque muchas veces es verdad que sí que conseguimos aprender mucho y mejoramos mucho, y también ver lo que hacen los otros nos supone un reto y nos hace ser mejores. Entonces yo creo que eso también a lo mejor pues, puede ser algo a tener en cuenta a la hora de trabajar en este campo. Yo creo que sí, vamos, es que es fundamental. Si no hacemos esas alianzas, pues ir solo es complicado en cualquier aspecto de la vida. Entonces yo creo que en el tema ambiental lo importante es que nos unamos, porque desde luego el resultado es muchísimo mejor, ¿no? Y además muchas veces nos damos cuenta, como decía yo al principio en la introducción, que estamos trabajando en paralelo en sitios distintos, no nos estamos comunicando y estamos perdiendo un tiempo muy valioso, que distribuyendo el trabajo podríamos conseguir muchísimo más. Sí. Pasa que muchas veces en la universidad uno es bastante personalista, ¿no? Sí. Y quiere ser protagonista, y yo creo que esa imagen tiene que desaparecer para ir en pro de la colaboración, porque al final la visibilidad que se da cuando hay dos centros, tres, Lugo, Pontevedra, Ourense, pues estoy diciendo, Ponferrada también, que está, espérate que se me cuida alguno, que Segovia, perdón usted, es que estabas aquí al lado, eso por haberte puesto aquí. Yo soy compañero. Entonces, cuando te unes en cada uno de los centros, en cada uno de las ciudades que se plantea y todo, el resultado es muchísimo más grande y la fortaleza mayor, y eso también nos puede permitir, que es lo que queremos, pues ir a financiación internacional o de cualquier índole, que hay que estar pendiente, porque para todo esto pues verdaderamente están saliendo cantidad de oportunidades, yo creo, ¿eh? Y en esta mini mesa redonda que al final se ha quedado, sin ser autocomplacientes, yo creo que la UNED tiene una virtud muy grande también. Hoy en día somos una de las instituciones que está en todo el territorio español, y entonces podemos, en esa experiencia que hablamos, la sensibilidad, por ejemplo, hacia hechos medioambientales en Galicia no es la misma que en el Levante español en muchos aspectos, del agua, por ejemplo, ¿no? Y eso lo debemos aprovechar. Es una oportunidad para compartir experiencias y para ver distintos puntos de vista, sin duda. Reyes quería... Dentro de la presentación que hiciste, había un apartado en el que hablabas de auditorías internas sobre sostenibilidad. ¿Esto es un proyecto o está llevándose a cabo? Porque creo que comparativamente con el sistema de calidad que tenemos ahora, cátedra de calidad de Tudela, podíais, Dios mío, hacer algo parecido. ¿Sabes?
perfil adecuado, y entiendan esto, auditen entre los centros. A ver, por ejemplo, en cátedra de calidad de Tudela nos formó algunos como auditores líderes y auditamos en materia de calidad de otros centros. Y esto podría trasladarse a este sistema. Vale, mira, nos dice Reyes que en tema de auditoría y el tema de medioambiental podría ser algo similar a la auditoría de calidad que se realiza ya en la UNED. Lo que he presentado es efectivamente una serie de estudios que se realizan en toda la Universidad Española para conocer cuál es el estado de las universidades desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y que nos sirve como elemento de conocimiento de nuestro estado en el que nos encontramos. Efectivamente, nuestra idea es medir y saber el estado en el que nos encontramos y el ser capaces cada uno de verse. Yo creo que en la medida en que cuando empecemos a medirnos todo, a tener indicadores y a mostrar esos indicadores y a evaluarnos, aunque sea solamente como referencia, ver el general y luego ver tú dónde estás, yo creo que ya cada uno sirve como elemento de reflexión. Yo, si hay una cosa que tiene una mayor acogida en todos los centros, pero ya no es solo en la UNED, pues vamos a pensar que también hay personas que no son de la UNED, son universitarias o no, o están en otro ámbito. En la medida en que somos capaces de ver el estado de la cuestión y de compararnos y acceder, mejoramos. Y el tema ambiental, iba a decir, es un tema que tiene una acogida fundamental, así como otros tiene rechazo de una u otra forma, pero el tema ambiental es un tema que a todos nos llega, ¿no? Somos así, aunque luego no hagamos nada, porque muchas veces sí, es mucho palabras, que es lo que yo digo, pero no es solo contar, sino es hacer, y es verdaderamente tomar medidas para conseguir los objetivos, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea, pues yo creo que vamos y conseguiremos, ¿eh? Yo espero que en un año ya veamos un panorama distinto, incluso en poco tiempo vais a tener algún cuestionario que realizar. Además, todos conocemos a la vicerrectora de Economía, suele dar avisos y suele cumplirlo. Y suele cumplir sus... Que realizaremos. Qué bueno eres, ¿eh? Menos mal que es amigo, ¿eh? Ahora estoy en este... Pero se agradece, ¿eh? Bueno, sí. Gracias. Bueno, vamos a estar todo el día hoy, o sea que los que estáis aquí podéis decir cosas y los que están por aquí también fuera podrían darnos también alguna idea. E incluso, como la vicerrectora Amelia ha dicho, existe el correo electrónico y esto, bueno, tiene un recorrido y se admiten comentarios, sugerencias en todo momento. Yo me quedaría con las aportaciones que vienen de los centros. Me parece una excelente idea lo que habéis comentado de precisamente eso, las ideas que surgen de otros centros. Se hablaba esta mañana, Jorge, de la cátedra de Ponferrada. Pues a mí, cuando estuvimos en Ponferrada, me pareció una excelente idea. Claro. Que desde un centro se atiende a una problemática como es la España vaciada. Ojo, que también tiene consecuencias medioambientales, sin duda, ¿no? Entonces, sí. Y esas ideas pues surgen en diferentes centros y esa es la riqueza de nuestra universidad, de nuestros campus y de nuestros centros, que no estamos solo en un sitio, sino que, como se dice, Madrid es un reflejo de España y la UNED está por toda España y eso es una oportunidad, eso es un reto para todos, que como bien apuntabais, ese reto debemos aprovecharlo, sin duda. ¿Más cosas? Mira que te he cambiado el micrófono. Pues yo diría que, aunque se lo hemos dado antes, ¿os parece otro aplauso a la vicerrectora por venir y por la exposición? Muchas gracias.